acompañada del jefe de división jurídica, la señora María Esther Torres, y los abogados de dicha división, la señora Flor Ben Azul, el señor Ignacio Gaete y Martín Morales por Zoom. Sí, la secretaria va a hacer lectura de la minuta previa. El señor presidente ponentable, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. El objetivo del proyecto es establecer el beneficio de suspensión del cumplimiento de la condena y la de las mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. Este proyecto tiene su origen en una moción del senador señor Jaime Quintana y el ex senador señor Alejandro Navarro. No tiene urgencia, está en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, o sea, segundo informe. Se presentó este proyecto el 4 de enero de 2017 y la sala dispuso que fuese conocida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Posteriormente, en el año 2019, la sala acordó que el proyecto sea estudiado por esta comisión y no por la Constitución. Y finalmente, el 21 de agosto del año 2019 se dio cuenta en la sala el primer informe de esta comisión y luego, por acuerdo de comité, se dispuso que una vez que fuera analizado en particular por esta comisión, el proyecto pasa a la Comisión de Seguridad Pública. El 20 de mayo del año 2021, esta iniciativa fue aprobada en general por el Senado con 19 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Y un plazo para presentar indicaciones, en la cual se presentaron 3. El proyecto consta de un artículo único que modifica el Código Procesal Penal. En particular, introduce cambios en el artículo 141 y agrega un artículo 468 bis nuevo. El texto aprobado en general propone modificar el Código Procesal Penal, su artículo 141, para incorporar una nueva causal de improcedencia de la prisión preventiva a favor de la mujer embarazada o que tiene hijos menores de 3 años de edad. Además, plantea agregar un artículo 468 bis nuevo en el párrafo sobre ejecución de las sentencias para suspender su cumplimiento cuando la condena recaiga en una mujer embarazada o madre de un hijo menor de 3 años al momento de la sentencia. En estos casos, el proyecto propone diferir el cumplimiento del fallo hasta que el hijo cumpla los 3 años de edad. En cuanto a las normas de quórum, en especial el número 2 del artículo único del proyecto debe ser aprobado como norma orgánica constitucional por cuanto contiene normas que alteran la organización y atribución de los tribunales, de acuerdo con el artículo 77 y el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República. Dicha norma fue consultada a la Corte Suprema y se recibió respuesta como consta en los antecedentes. En atención a la respuesta de la Corte Suprema, cabe señalar que esta señaló que, no obstante haber sido consultada por el número 2 del artículo único del proyecto, esto es la suspensión de la condena, la Corte estimó que ambas modificaciones, es decir, también la imposibilidad de aplicar la prisión preventiva, tienen similares fundamentos. En cuanto a las principales observaciones de la Corte sobre la suspensión de la ejecución, cabe destacar que, primero, la medida tendría un carácter doblemente incondicionado, pues constituye una obligación y no una facultad para el juez, y porque al finalizar la suspensión se deberá aplicar la privación de la libertad de la mujer, aunque se haya rehabilitado y ya no exista necesidad de la pena. La suspensión de la pena sujeta a la mujer a un régimen de control innominado. Al respecto pregunta, ¿se interrumpe o se suspende la prescripción de la pena? Si la revocación se produciría solo por la comisión de un nuevo delito o también por el cumplimiento del régimen del control impuesto, ¿qué ocurrirá si nace un nuevo hijo? ¿Cómo se aplicarán las reglas de abono de revocarse la suspensión de la pena? Asimismo, hace hincapié en lo siguiente. Señala, considerar que lo esencial en el proyecto es el interés superior del niño, que implica abordar la medida de manera amplia, tratando de obtener su unidad. Señalar los ilícitos que quedarán comprendidos en la iniciativa y los excluidos. Una para que pueda ponderar los antecedentes. Considerar la situación de los padres que están presentes en la relación con los hijos para hacerse cargo de su cuidado. Esto es, si la madre delinque o cuando es el padre quien ocurre en el ilícito y es privado de libertad. ¿Qué sucede? Además del caso del padre viudo y la necesidad jurídica y social de incluir en la normativa la situación del hijo adoptado menor de 3 años.
Esto es cuanto puedo señalar, señora Muchas gracias. senadora. La subsecretaria, le vamos a ofrecer a continuación la palabra para tener la visión y el enfoque desde el Ministerio. Subsecretaria, tiene la palabra. Están muteados ustedes. No estamos escuchando. Si tiene, no sea así. No se escucha nada, subsecretaria. A ver. No se escucha, subse. Está la subsecretaria y que lo debiera presentar. Sí, yo lo tengo acá. No. Es un bien de esta corporación comprada con recursos de todos los chilenos. Así que, bueno, van a tener que pagar más impuestos. ¿Van a subir cuánto? ¿1, 2 puntitos? A ver. ¿Me escuchan? Sí, la escucho, subsecretaria. Aleluya. Perdón. Gracias, muy amable.
Bueno, buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a los senadores y la senadora presente. Me encuentro hoy en representación de nuestra ministra, en cuyo nombre le hago llegar las excusas por su ausencia, dado que está con temas de índole médica. En mi intención inicial con estas palabras nuestra presentación para señalarle el contexto general en el que se enmarca el impulso del gobierno respecto a este importante proyecto. Como gobierno estamos comprometidos con darle a todo el funcionamiento del Estado una perspectiva de derechos y que cumpla la presencia de una y gestante tiene sus propios desafíos para un enfoque como el mencionado, relacionados con el hacinamiento y las capacidades efectivas del Estado de proveer de la oferta programática que permita la reinserción, la violencia intrapenitenciaria y las consideraciones de salud especiales que derivan de la maternidad. En dicho contexto es que nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja arduamente en la implementación de mejoras de las condiciones carcelarias. Una de ellas tiene que ver con la tramitación del proyecto de ley que nos convoca. Una de las dificultades más significativas en el contexto mencionado tiene que ver con la existencia dentro de recintos penales de niños y niñas lactantes y de corta edad, que conviven con sus madres y se encuentran privadas de libertad. Si bien Gendarmería de Chile tiene por ordenamiento interno el establecimiento de secciones especiales de tipo materno-infantiles en los distintos penales, esto no puede soslayar las consecuencias negativas para la maternidad que devienen de encontrarse dentro de recintos carcelarios. Es importante destacar que el derecho a una maternidad digna es un derecho que detentan tanto la madre como el niño o la niña. Desde una perspectiva de derechos es importantísimo que nuestro país se comprometa con el bienestar físico y psíquico que el Estado debe garantizar a las niñas y niños en función de su interés superior, principio que se encuentra presente en todo nuestro ordenamiento jurídico y que irradia de múltiples instrumentos internacionales como la Convención de Derechos del Niño, de la cual nuestro país es signatario y parte. Buscar formas de cumplimiento alternativo de las penas tiene como objetivo fundamental el permitir una maternidad digna durante este periodo crucial, donde las niñas y niños son especialmente dependientes de sus madres y en el que las condiciones en que se encuentran marcan definitivamente su futuro desarrollo. No creo que sea una sorpresa para nadie el afirmar que una cárcel no es el lugar adecuado para el desarrollo de un niño de temprana edad. Es en razón de todo lo anterior que nuestro gobierno ha decidido comprometerse con el impulso y perfeccionamiento de este proyecto, de forma de encontrar una solución que pueda resolver la situación en que se encuentran estas madres y estos menores. El hecho de que el alcance del proyecto sea sobre un universo acotado de casos no lo hace menos importante. Mientras un solo niño o niña sea afectado por la incapacidad estatal de proveer un ambiente favorable para su desarrollo, estaremos en presencia de una deuda de gran envergadura social. Ahora, señor presidente, si me lo permite, por su intermedio quisiera entregarle la palabra a María Esther Torres, jefa de la Dirección Jurídica de nuestro ministerio, para que pase a explicar el proceso de trabajo en que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces la señora Esther Torres. Buenas tardes, Buenas presidente, tardes. buenas tardes, senadores.
Muchas gracias por esta invitación. Vamos a exponer una pequeña presentación que, tal como decía aquí la subsecretaria, refleja el proceso de trabajo en que nos encontramos, justamente inspirados por el enfoque de derechos que ella misma señaló. ¿Me permiten compartir pantalla? Bueno. ¿Ahí pueden ver la presentación? Sí. Ya. Bueno. ¿Quieres que la vaya pasando yo? Ya, ahí. Ya, muy bien. Ya. Bueno. ¿En qué contexto nos encontramos para abordar este proyecto, que es lo que de alguna manera hizo ese ministerio particularmente tratara de impulsarlo, de poder ver la mejor manera de poder colaborar con este proceso que de forma tan significativa ha hecho el propio Congreso? Bueno, nos encontramos con que el año 2019, que es una fecha que quisimos escoger porque probablemente fue previa a la pandemia y es la que mejor refleja una tendencia, había aumentado fuertemente la privación de libertad de mujeres, en un 40%. Como vemos, esto ha tenido muchas consecuencias negativas que aparecen ahí en la presentación, que son básicamente hacinamiento, incremento de casos de violencia y una insuficiencia en la oferta programática de instancias de educación y oportunidades de reinserción que se dan dentro de los recintos penitenciarios. Por ello, surgió la necesidad de abordar este tema con urgencia, digamos. Y nuestro ministerio está trabajando justamente en abordar estos problemas de manera programática también, no solo a través de este proyecto de ley, sino que también ejerciendo acciones administrativas dentro de los recintos y a través de Gendarmería. Bueno, estas condiciones que estábamos conversando recientemente, que tienen que ver con el incremento de la población de mujeres recluidas, tiene una especial gravedad cuando se trata de mujeres que tienen hijas e hijos lactantes o cuando son mujeres embarazadas y que se encuentran en estas secciones materno-infantiles de los establecimientos penitenciarios que están a lo largo de todo el país. Tenemos que entre los años 2017 y 2021, cerca de 200 niños y niñas lactantes, es un promedio, digamos, cada año ha ido variando, residen en las secciones materno-infantiles junto a sus madres. Por tal motivo, como decíamos, el gobierno ha tomado un compromiso de desarrollar una política en este sentido y también ha tratado de darle impulso y tratar de colaborar con este proyecto de ley. Como antecedentes de este proyecto de ley, probablemente ustedes los conocen mejor que nosotros, pero es importante también que lo refresquemos. Tenemos que esta iniciativa surge justamente a través del clamor de organizaciones sociales a propósito del caso de Lorenza Cayuán, quien estando embarazada y en prisión preventiva dio a luz a su hija, Sayén, engrillada, y en presencia de funcionarios hombres de Gendarmería. Esto tuvo una fuerte repercusión y movilizó a muchas personas que se preocuparon por esta situación, por cuanto se hizo muy visible esta realidad. Y es así como en enero del 2017 se presentó esta iniciativa, en la que se está discutiendo ahora, por el ex senador Alejandro Navarro y el senador Jaime Quintana, en colaboración con ONG especialistas en la materia como LEASUR, En Marcha y la Corporación Humanas. Como pueden ver ahí al lado aparece una breve síntesis de la tramitación que ha tenido este proyecto de ley, en que entre sus hitos más importantes está la opinión de la Corte Suprema, bueno, que también se ha decidido que lo conozca esta comisión y la Comisión de Seguridad, y su aprobación en sala, presentándose en el periodo abierto de indicaciones por los senadores Moreira y la Coloma, de ahí también el senador Coloma.
Bueno, ¿qué acciones ha realizado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a este proyecto de ley? Bueno, en primer término, hubo una mesa de trabajo interinstitucional durante el gobierno anterior que se preocupó de las condiciones carcelarias y hubo una discusión a este respecto. Posteriormente, el presidente de la República, ya lo vimos en su cuenta pública, anunció el compromiso con impulsar esta iniciativa y de esta manera el Ministerio de Justicia, con el fin justamente de poder tener una propuesta que presentarle a la Comisión, se reunió con organizaciones sociales, tanto en una reunión amplia con muchas de ellas, y también se ha ido reuniendo con algunas de ellas de manera bilateral o de a tres instituciones, digamos. Las principales instituciones con las que se ha reunido el Ministerio, fuera de las que ya nombramos, que fueron las principales promotoras en su oportunidad del proyecto de ley, son la Red de Acción Carcelaria, Mujer Levántate, Fundación San Carlos de Maipo, y tenemos en agenda también algunas otras organizaciones que están muy preocupadas de esta materia y han demostrado mucho interés. Bueno, ahora voy a pasar a exponer algunos datos que nos parece que es importante porque sirven de contexto para el debate que se viene y para que se pueda comprender también las propuestas que queremos hacer. En este minuto, la información más certera que tenemos respecto a la población atendida por Gendarmería de Chile, que está en estas secciones, la da el programa Creciendo Juntos, que es un programa de Gendarmería de Chile que justamente atiende a mujeres que son madres de hijos e hijas lactantes y que están embarazadas. El programa a marzo de este año atendía a 96 mujeres. Esa es como la foto a marzo de este año, 96 mujeres, de las cuales el 58% en calidad de imputadas y el 42% en calidad de condenadas. Bueno, como podemos ver ahí del mapa, no sé si lo alcanzan a ver, la mayor cantidad de mujeres se encuentra en los recintos ubicados en Tarapacá y en la región metropolitana. En relación a las nacionalidades de estas mujeres, el 67% de ellas es chilena, el 26% es boliviana y los porcentajes restantes de mujeres se dividen entre población peruana, venezolana, colombiana. Respecto de los delitos, tenemos que 58 de estas mujeres se encuentran recluidas por delitos relacionados con la ley de drogas, y que aproximadamente un 60%, y 24 de ellas lo está por delitos contra la propiedad, que es un 25%. Bueno, para la propuesta de indicaciones que estamos elaborando, tuvimos en cuenta todos estos antecedentes que aparecen aquí, básicamente son compromisos internacionales, a los que ya también se refirió la subsecretaria, propuestas de la mesa interinstitucional de la que ya hablamos, las indicaciones ya presentadas por los senadores, a las que ya nos referimos, las observaciones de la Corte Suprema, las reuniones de trabajo con estas organizaciones sociales, las observaciones que se han vertido durante la discusión en general, y podríamos decir algunos de los pocos estudios que existen al respecto. ¿Por dónde van los lineamientos generales de nuestras indicaciones? Que esto es parte de lo que nosotros queríamos ahora venir a presentarles, ¿no? Por dónde nosotros estamos trabajando estas indicaciones. Básicamente, igualmente que en el proyecto de ley original, en dos momentos, digamos, en prisión preventiva y ya con mujeres condenadas. En prisión preventiva, tenemos que la propuesta original hace improcedente la prisión preventiva para imputadas embarazadas o madres de hijos o hijas menores de 3 años. ¿Qué problema se veía en esta propuesta original? Es que no tomaba en cuenta la posibilidad de que la propia madre fuera un riesgo para la niña o el niño, considerando que una de las motivaciones principales del proyecto, si no la más, es justamente el interior superior de la niña o el niño. Este problema, bueno, fue vertido durante toda la tramitación y también dan cuenta de eso parte de las indicaciones que fueron presentadas por las indicaciones. ¿Qué se está proponiendo por parte del Ejecutivo? Es una fórmula en que se le dé preferencia a otras medidas cautelares menos intensas
a menos que concurran justamente razones basadas en la protección de las niñas y niños. Y en ese caso, claro, tendría que aplicarse la prisión preventiva. Estas razones basadas en la protección de niñas y niños, estamos buscando una fórmula que justamente le dé concreción a esa razón, que sea una razón concreta. En relación a las mujeres condenadas, tenemos que la propuesta original suspendía la ejecución de la sentencia hasta que el niño o la niña cumplieran 3 años y bajo sujeción de la autoridad competente, debiendo retomarse el cumplimiento al final del plazo, digamos, de esta suspensión. ¿Cuáles son los problemas que se han levantado? Y buena parte de estos problemas también lo levantó la Corte Suprema a través de su informe, como daba cuenta la señora secretaria. Bueno, ¿qué problemas existían? La indeterminación del mecanismo de control y la autoridad que ejercía este control. ¿Cuál era el significado técnico de la suspensión y cuál era su relación con la prescripción, digamos? ¿Qué pasaba con la prescripción de la pena en ese caso? Y había una indeterminación respecto a los mecanismos de revocación. Estamos pensando justamente en una propuesta que para que pueda superar estos problemas aplique y tenga una aplicación, digamos, bien directa de la ley de penas sustitutivas, que sería digamos, el cuerpo legal que modificaríamos, para que el juez originalmente impuesta por una de las que están reguladas ya en dicha ley. Básicamente estamos pensando en la libertad vigilada intensiva y en la reclusión parcial. Pero como también podemos ver de parte de las objeciones que se hicieron presentes durante el proyecto de ley, veríamos alguna forma de que pudiera evaluarse el reingreso o no al cumplimiento de esta pena. Y también, y para eso también para nosotros era importante mostrarle los datos respecto de población extranjera, se considera la situación especial de mujeres extranjeras. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Justamente estamos en la primera etapa, que es ajustando el texto y el formato, terminando de recoger las observaciones de las organizaciones sociales, y luego de esta etapa como de socialización y de recoger las opiniones, tendríamos que pasar a poder costear el proyecto de ley, porque estamos pensando dentro de estas líneas justamente tener alguna fórmula de control con monitoreo telemático de las penas sustitutivas que se les puedan aplicar a estas mujeres para que puedan seguir cumpliendo su pena. Bueno, y aquí brevemente está bien a grandes rasgos cuáles serían los tiempos que estamos manejando para eso, que aproximadamente en total sería de un mes. Eso, muchas gracias a todos por su atención y quedamos aquí disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que acotar de parte de la subsecretaría? No más, ok. Bueno, la petición que nos hace a partir de la exposición el gobierno, el Ejecutivo, es que necesitan un plazo de un mes para hacer presentación y reformular algunos artículos del proyecto para que se efectúe realmente, tenga asidero y no sea un proyecto que sea inaplicable e incumplible. Gracias. Entonces están pidiendo eso como plazo porque si no podemos legislar como corresponde y tenemos un proyecto de ley que después sea inaplicable, no cumple el objetivo para lo que se presentó esta ley, que era justamente proteger y entregarle bienestar psíquico y físico a la niñez y como consecuencia a la maternidad. Entonces, es esa la proposición que hay de parte del gobierno. Ofrezco la palabra a los honorables senadoras y senadores. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Indudablemente que este es un proyecto importante, efectivamente, por los derechos que tienen
Los niños que no tienen ninguna culpa de las acciones que puedan tener sus padres. Pero dentro de lo que leyó nuestra secretaria hay varias observaciones que hicieron desde la Corte Suprema. Y la consulta al Ejecutivo es si va a considerar dentro de las indicaciones hacerse cargo de alguna de las propuestas que hace la Corte. ¿Hay otra consulta más para juntar? Pedro. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria y su equipo de asesores. Yo decir que comparto en líneas generales este proyecto, pero creo que es importante que lean bien el informe de la Corte Suprema y la observación de la Corte, porque podemos estar todos de acuerdo en la necesidad de suspender el cumplimiento de una medida cautelar como es la prisión preventiva o la suspensión de una condena, pero eso trae aparejado una serie de complicaciones que son más bien de carácter técnico. Y en este sentido también hay que mirar que aquí hay una, entre comillas, una moneda de dos caras. Por una parte, la mujer que está sometida o ha sido condenada a una pena privativa de libertad o a una medida cautelar de privación de libertad que se puede encontrar con un hijo menor y que, entre comillas, estaría libre hasta cierta edad del hijo menor. Pero también hay que mirar el otro lado, que es la víctima, que también tiene derecho a exigir justicia y que se cumpla la pena. Entonces, en eso hay que ponderarlo, a mi juicio, en un equilibrio que es bastante complejo de alcanzar. O sea, yo, por lo menos este proyecto, cuando se discutió en general, soy de la tesis que si vamos a avanzar aquí no puede haber un régimen que en el fondo el juez pueda decidir si acá si la mujer está condenada a una pena de cárcel efectiva o a una medida cautelar como es la prisión preventiva. El margen de cambio es, a mi juicio, un arresto domiciliario total con tobillera o con mecanismo de monitoreo telemático, porque si no también hay que mirar el lado de la víctima que ve que en el fondo no hay justicia respecto de un delito del que fue objeto. Entonces, eso yo le pediría al Ejecutivo que ponderara esos dos y obviamente hacerse cargo del informe de la Suprema, porque la Suprema acertadamente plantea una serie de dudas de corte penal que no son menores, en cuanto a la prescripción, la suspensión de la prescripción, entre otras cosas, qué es lo que pasa si es que la mujer vuelve a quedar embarazada en este tiempo que está con la pena suspendida, entre otras cosas. Entonces, para tener un buen proyecto y como el Ejecutivo se va a tomar aproximadamente un mes, hacerse cargo de esas observaciones. Eso, presidente. Gracias, Pedro. Te ofrece la palabra si hay alguna otra intervención. Sí, por favor, senadora. Espera un segundito que te prendan el micrófono. Ahora sí. Yo creo que, por lo mencionado por el senador, bueno, yo lo que entiendo es que no vaya a haber justicia, sino que se suspende hasta que el niño ya tenga 3 años. O sea, eso es lo que entiendo yo. Y el tema de abrir plazo para nueva indicación, yo creo que igual sería bueno para poder revisarlo nuevamente y poder también ingresar indicaciones. Ok, Eso. gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a las consultas hechas por los senadores Sangüesa y Araya. Ya está. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Podríamos contestar algunas de las dudas que tienen acá los senadores. Contarles que efectivamente hemos tenido el informe de la Corte Suprema bien presente en la propuesta que estamos elaborando. Y justamente la idea de trabajar con la ley de penas sustitutivas es para poder tomar el régimen jurídico de esa ley que se refiere, por ejemplo, al tema de los incumplimientos y de las revocaciones, de las audiencias que tiene contempladas, etcétera, digamos, para poder atender los problemas que avisoraba la Corte en relación a, por ejemplo, a la prescripción. Del mismo modo, y por eso también un poco señalábamos que íbamos a tener 2 semanas de plazo, que es lo que nosotros estimamos en la DIPRES, es precisamente teniendo en cuenta esta tensión con la necesidad también de que la pena se cumpla y de manera controlada, justamente para poder costear el monitoreo telemático de las penas sustitutivas que se puedan implementar al respecto. Porque nuestra idea precisamente es que la pena también se cumpla, digamos, aunque sea en un régimen distinto.
Nuestro objetivo principal en ese sentido es justamente que los niños y las niñas puedan estar con sus madres y en ese sentido nada obsta a que podamos tener algún sistema de control en esta y cumplir con ese mismo objetivo también. Ok, gracias. Yo quiero proponerle a la comisión, porque reitero, legislar en las condiciones que está el proyecto no es, no vamos a tener un producto efectivo que permita efectivamente dar cumplimiento a la pena, que tenga un control a distancia, que efectivamente se permita además el privilegiar también por parte de la beneficiada la salud y el bienestar de su niña o niño, que eso es lo que también se busca acá. Pero para eso tenemos que asegurarnos que las materias que queden incorporadas a la ley así lo permitan cumplir. Entonces, yo quiero proponerle a la comisión que hoy no votemos ni revisemos esto y esperemos en el plazo que nos ha solicitado el Ejecutivo. Hay que pedirlo en la sala, pero que sea acuerdo de la comisión en términos unánimes para el mejor proceder. Ofrezco la palabra y... entiendo que el silencio otorga. Si es así, entonces tomamos como acuerdo que solicitamos a la sala la ampliación de plazo que plantea un mes para hacer llegar las indicaciones pertinentes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así es. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, subsecretaria. Bueno, eso era lo que teníamos hoy día. ¿No tenemos más en la tabla? No alcanzamos más. Ah, ya, perfecto. Antes de terminar, la semana pasada tuvimos dos audiencias, ya no me acuerdo, bueno, dos. Y hay una de oficios que queremos sancionarlo porque en este minuto quedamos sin quórum. Secretario. Espera, si quiere, subsecretaria, ustedes se retiran. Que estén bien. La agrupación Price solicita que respecto al proyecto de habilitación Casa Price, provincia de Arauco, al que se solicita al gobierno regional de la región del Biobío, respaldar este proyecto, y también en la ley de presupuesto del año 2023 velar por una indicación para proveer los fondos necesarios. Ese es uno. Después, que se oficie al Poder Judicial para que autorice la colocación de un monolito en homenaje a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el ex cuartel de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue, que hoy son terrenos de su propiedad. Dice que son del Poder Judicial. Dice después que otro sitio que fue ocupado como centro de prisión político-tortura en los días posteriores al golpe fue la parcela Don José Santos Jorquera en la ribera del lago Lleo y la comuna de Tirúa. Y solicitan entonces oficiar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que estos organismos intercedan en el reconocimiento de este lugar como un espacio de memoria en homenaje a las víctimas que sufrieron prisión política y tortura, y como acto de reparación moral a sus familiares y a las comunidades mapuches que actualmente habitan en el sector. Y finalmente solicitan oficiar a Carabineros de Chile con el objeto de colocar una placa de homenaje a las víctimas que sufrieron prisión política y tortura en el ex centro de la reforma agraria en la localidad de Quillaytún, comuna de Los Álamos, espacio ocupado hasta el 11 de septiembre del 73 como un centro de capacitación a los dirigentes campesinos del proceso de reforma agraria, y que posteriormente al golpe fue ocupado por el ejército como centro de prisión política y tortura. Esos serían los oficios que están solicitando. ¿Habría acuerdo de hacer esos oficios? No, estamos... ¿Se abstiene? ¿Pedro? Sí. ¿Fabiola? Ok. Por mayoría, entonces yo también... Se hacen los oficios a las respectivas instituciones que fueron solicitadas por los peticiones hechas por la organización.
No habiendo más puntos que tratar en la tabla, esta se cierra. Muchas gracias. Recording stopped.